Oscar Salva, ¿cómo le va? Gracias por atendernos aquí a Par de Haces. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos la Bueno, experiencia. sí, nosotros estamos en una clínica en Vicente López, en Monro, que es el primer cordón del conurbano, en donde lamentablemente, por una cuestión epidemiológica, tuvimos una gran cantidad de casos de COVID. Nosotros cuando hablábamos con los colegas del resto del país hace unas semanas, decíamos que veníamos un poco del futuro, porque esto que ustedes están viviendo, nosotros lo estamos viviendo hace bastantes meses, por una cuestión de que la zona más afectada siempre fue la región del AMBA, de Capital Federal y los alrededores. Así que ya desde marzo de este año, la gente de Córdoba, que había comenzado a usar ibuprofeno en los primeros casos de COVID, como el brote de Córdoba fue muy rápidamente ayudado, había pocos pacientes, entonces no había forma de usar ibuprofeno en pacientes COVID. Nos propusieron comenzar a tratar a nuestros pacientes con ibuprofeno y así es que hasta el día de la fecha llevamos una experiencia muy grande porque, como yo les decía al principio, hay más de 1.200 pacientes COVID positivos tratados por nosotros, dentro de los cuales ahora la gran mayoría, como uno sabe, no tiene complicaciones. El 80% del paciente con COVID anda muy bien, aún sin tratamiento, pero hay un 20% de pacientes que comienzan a empeorar los síntomas respiratorios y ahí es cuando uno tiene que tratar de evitar, como bien decían, que entren a la fase de la asistencia respiratoria, que es conectados a un respirador. Nosotros en realidad, de ver pacientes, en realidad porque no había mucha experiencia, prácticamente ninguna, vimos que la enfermedad tiene dos etapas muy bien diferenciadas. Una primera etapa que dura 7 días, en la cual el paciente tiene síntomas infecciosos como una gripe convencional, tal vez agrega como síntoma novedoso la falta de olfato y de gusto, pero en general tiene tos, tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, igual que cualquier gripe. Después de los primeros 7 días viene una segunda etapa, que es lo más particular del COVID, que ya no hay fiebre, que ya no hay tantos síntomas musculares, pero comienza una inflamación progresiva del pulmón que termina en el 10º o 14º día de síntomas con falla respiratoria. Nosotros lo que hicimos fue, en realidad, identificar los pacientes que estaban evolucionando hacia la falla respiratoria y lo antes posible nebulizarlos con ibuprofeno inhalatorio, que como decían, no es el ibuprofeno que se compra en las farmacias, sino que una fórmula especial que lo solubiliza para poder nebulizarlo y usa una dosis muy pequeña, que son 50 miligramos de ibuprofeno. Entonces el paciente que uno ve que está marchando hacia la falla respiratoria, lo comienza a nebulizar, firmando un consentimiento, por supuesto, del paciente, del médico tratante, y con eso uno ve que de a poco comienza a mejorar la saturación, comienza a respirar mejor, el paciente dice como que le abrió el pecho, como que comienza a respirar mejor, y al cabo de 3 o 4 días, en la gran mayoría de pacientes ya están con una oxigenación bastante parecida a lo normal, a lo previo, y de estos 100 pacientes, la gran mayoría están de alta a los 7 días de tratamiento. Por supuesto que no todos los pacientes tienen una evolución tan favorable, porque recordemos que tratamos pacientes graves, entonces a pesar del tratamiento hay un grupo de pacientes que igual van al respirador e igual pueden complicarse, digamos, desfavorablemente, pero si uno compara los pacientes de cualquier serie mundial de COVID severo, en realidad nuestra tasa de complicaciones es muchísimo más baja que la que se ve en los pacientes en China, en Italia o en Estados Unidos. Las series de mortalidad, como usted bien decía, cuando el paciente es respirado, va al respirador, tiene una altísima mortalidad, y en nuestro caso, al lograr que el paciente no vaya al respirador, o que si va al respirador pueda salir del respirador, eso es bastante alentador para los pacientes que, como no hay todavía un tratamiento que prevenga el COVID, como una vacuna,
es una terapia de rescate que nos está resultando muy efectiva. Doctor, una pregunta, porque todavía el procedimiento en función de la cantidad de casos no ha sido aprobado por el ANMAT, ¿no? Varias provincias se están adhiriendo a este tipo de tratamientos, pero si tuviera que generalizar en función de ir en camino a la aprobación del ibuprofeno, ¿qué grado de efectividad han notado ustedes en la cantidad de casos en los cuales los han aplicado concretamente? Los pacientes mejoran todos, el 100% mejora. Lo que ocurre es que dependiendo del tiempo en el cual uno comienza el tratamiento, esa mejoría, la gran mayoría de los pacientes alcanza a evitar una complicación grave, en el 90%, y hay un 10% de pacientes que, a pesar del ibuprofeno, pueden evolucionar hacia el respirador o hacia una falla respiratoria. Pero, digamos, de todos los tratamientos que hemos evaluado, nosotros usamos todo. A esta altura usamos hidroxicloroquina, usamos plasma, usamos antivirales, usamos antibióticos, y la verdad que el efecto que vimos con el ibuprofeno en nuestros pacientes, por supuesto, es muy superior al resto de las medicaciones que hemos dado. Doctor Salva, usted diferenció dos etapas, ¿no? La primera, de una semana, en donde se asemeja a una gripecilla, dijera don Bolsonaro, y una segunda, que es en donde el cuadro se agrava por problemas respiratorios. ¿Es en esta segunda etapa en donde se aplica el ibuprofenato? Exacto. En realidad, cuando termina la primera etapa y va comenzando la segunda etapa, uno puede saber qué paciente ya terminó la infección viral y no se va a complicar, y qué paciente está progresando los síntomas y seguramente se va a complicar. Y es muy importante porque en realidad el día más importante en el COVID es entre el sexto y séptimo día. En ese momento es cuando el paciente debería contactarse con un médico para que evalúe cómo respira, si satura bien, si tiene alguna falla respiratoria, y eso anticipa qué paciente va a ir a la fase inflamatoria y qué paciente no. Entonces nosotros lo tratamos de aplicar entre el cuarto y el séptimo día, viendo a los pacientes que están con mala evolución, y eso lograría evitar el respirador y evitar la complicación, entre el cuarto y el séptimo día. Doctor, gracias por atendernos estos minutos, muy amable, gracias, ha sido muy gentil. Muchas gracias, a sus órdenes.